de por qué a nosotros nos cuesta tanto aceptar este tipo de cosas o ver, mejor dicho, las cosas desde otra forma, porque nos han enseñado una universidad, un solo paradigma, una UNESCO, una ONU. Entonces tenemos que salir de esa individualidad porque entonces ahí entramos en el famoso y querido pensamiento colmena. Básicamente, si nosotros vivimos en un planeta esférico, redondo, inclusive, ¿no?, que nos dicen que es perfecto, prácticamente, o sea, nos muestran que es perfecto, pero nos dicen que es ovalado, pero que es un poco más achatado, bueno, después lo vamos a ver eso. De todas maneras debería haberse una curva. Lo más importante es que tendría que haber una curva. Entonces, desde lo que nos enseña la UNESCO, cuando nosotros vamos a ver qué tan grande es la Tierra, digamos, nos vamos a encontrar con un número que también tiene su ritualismo por detrás, por eso utilizan el número de 12.000, 742 kilómetros, ¿sí? Esta supuestamente es la medida del diámetro de la Tierra. Entonces, a nosotros esto no nos dice nada, no nos dice nada. El radio, que esto sí nos va a empezar a decir mucho, es de 6.371 kilómetros, ¿bien? Ahora, un dato curioso, ya que vimos en el capítulo anterior, el radio, no hay que olvidarse que significa el dios Ra, ya que Ra sabemos que es igual a Sol, y Dio en italiano es Dios. Tengamos en cuenta eso. ¿Quién es el dios de la Tierra? ¿Cuál es el radio de la Tierra? El Sol. Por eso también van a encontrar la historia de la Tierra hueca en donde hay un Sol central. Todo está relacionado, no lo podemos dejar afuera. 12.742 kilómetros. Acá el punto es el siguiente, ¿de dónde se saca esta medida? Mucha gente va a tener aprendido de la escuela que pertenece, vos seguramente, Yamil, si te pregunto de dónde sale esta medida, ¿vos qué me decís? No, pues nuestro amigo Eratóstenes lo calculó hace mucho tiempo. Lo calculó hace mucho tiempo. Entonces, vamos a ver qué calculó realmente Eratóstenes o Erastóstenes, ¿bien? Porque ahí está también la cosa. Yo acá tengo reservado, y lo pueden encontrar en un montón de otros videos. Primero tengamos que entender algo. Eratóstenes viene de la era de Tot. Este es Tot, un egipcio. Tengamos en cuenta esto, ¿sí? Ahora vamos a ver la medida matemática. Eras Tot. Era Tot. La era de Tot, la era del Sol. Nuevamente, pareciera ser que la ciencia oficial invoca, no es que la figura de Eratóstenes tenía esta pelada curva perfecta, ¿te das cuenta lo que es la esfericidad del cerebro de este tipo? Perfecto. Y te das cuenta lo que es un disco solar sobre la cabeza de Tot, haciendo cálculos igual que hacen cálculos aquí. Bueno, vamos viendo cómo todo se conecta. Entonces, todo está conectado, el tema de la simbología. No es simplemente una cuestión de que está ahí, que se llama Erastótenes porque sí. Entonces, el tema de Erastótenes, ¿cuál es? De manera muy didáctica les voy a mostrar lo que nosotros solemos conocer desde el colegio, que es a donde apuntamos básicamente para tratar de entender de qué se trata todo esto. ¿Cómo hizo Erastótenes para sacar esa famosa medida de 12.742 kilómetros en una época en la que apenas había muy pocos utensilios tecnológicos? O sea, él lo calculó, pero nunca lo pudo demostrar. Nunca lo pudieron observar tampoco. Fue simplemente un cálculo. ¿Bien? ¿Cómo fue entonces? Vamos a ver qué nos dice la ciencia oficial con respecto a eso. El tamaño de la Tierra. Fue en Egipto en el año 235 a.C. Fue en Egipto ya, ¿no? Es una idea genial para medir por primera vez la circunferencia terrestre. Eratóstenes de Cirene, astrónomo, geógrafo y matemático griego, ideó lo siguiente. Sabiendo que el Sol, el día de solsticio de verano de ese año, se encontraba a mediodía en la máxima altura del cielo, era conocido para él que en la ciudad antigua de Siena, hoy conocida como Asuán,
ubicada al sur de Alejandría, una columna vertical no proporcionaría sombra al recibir los rayos de luz emitidos por el sol. En esta ciudad se encontraba un pozo profundo, del cual, gracias a que el sol se encontraba justo ese día directamente arriba, Eratóstenes observó que la luz solar que ingresaba verticalmente en él se reflejaba en el fondo. Acá ya vamos viendo el tipo de cuento que nos están contando, ¿no? O sea, que justo ese día el sol no reflejaba en el pozo, que justo estaba en Egipto, que justo se sabía, ¿no? Había mucha justicia, evidentemente, en esa época. Eratóstenes razonó que si los rayos solares se prolongaban en esa misma dirección, podrían llegar al centro de la Tierra, así como cualquier otra recta vertical que se proyectara desde otra ciudad. Ahora, acá el punto hay que entender esto, o sea, al tipo se le ocurrió que tal vez la Tierra era redonda, porque nadie había hablado de que la Tierra era redonda como para imaginarse de que podría llegar hasta un centro de la Tierra. ¿Bien? Puesto que Eratóstenes concebía que la Tierra era redonda. Ahí lo dice, puesto que Eratóstenes concebía, o sea, esto fue, para la historia, una idea de él. Él un día dijo, sí, la Tierra es redonda, voy a demostrarlo. Y todo el mundo le decía, no, era Eratóstenes, no creo. Sí, yo concibo que la Tierra es redonda, lo voy a demostrar. Eratóstenes se dio entonces a la tarea de hallar el ángulo entre los rayos del sol y la vertical de una columna de la Alejandría. Esto es importantísimo. Acá es donde se centra toda la investigación de Eratóstenes, en este ejercicio puntualmente. Encontró que esta era de 7.2 grados. Excelente. ¿Cómo determinó Eratóstenes este valor? Es una excelente pregunta, y actualmente no conocemos con certeza la respuesta. ¿Dónde está el método científico? ¿Lo escuchaste? O sea, no sabemos. No sabemos. O sea, ¿cómo determinó este valor Eratóstenes de 7,2 grados? 7,2 es 9. Lo hizo en Egipto, pero era griego. Utilizó un obelisco para ver la sombra. Si todo esto es casualidad, Es una casualidad muy conveniente. es muy conveniente. Pero más allá de que lo sea, la ciencia oficial no sabe y de hecho te va a decir lo que te va a decir a continuación. Hoy, entre los historiadores de las ciencias, hay dos teorías que gozan de gran aceptación. Una es que Eratóstenes calculó la razón entre las medidas de la sombra proyectada por la columna vertical y la altura de la columna, encontrando que era de un octavo, lo cual, usando una tabla de equivalencias con tangente, le permitió encontrar el ángulo buscado. La otra teoría es que Eratóstenes utilizó dos instrumentos de la época para su medición, el gnomon y el escafe, y utilizados juntos le permitieron encontrar el valor del ángulo que forma la sombra con la hipotenusa. Luego, Ahora, el punto cuál es, ya después el video no tiene mucho más sentido, vamos a terminar de verlo, pero hay una parte muy importante. Hay que entender otra parte de acá de simbolismo. Cuando hablan del genomón, o sea, en este análisis que venimos haciendo del lenguaje, la palabra gnomon, ¿vos sabés cómo se dice en inglés cuando uno dice yo sé esto? I know that. Exactamente, I know that. Exactamente, cuando vos escribís I know, ¿de dónde viene la raíz de know? Viene justamente de, te lo voy a mostrar así, porque esta palabra, nomón, viene de, que mucha gente lo va a saber asociar con lo que es las sociedades secretas, viene de, ¿por qué gnosis se escribe con G adelante? Buena pregunta. La dime. gnosis. Viste que cuando se habla de agnóstico, las personas que son agnósticas y las personas que son como gnósticas, la persona agnóstica significa como que no tiene conocimiento. Un agnóstico, de alguna manera, el agnosticismo es como que de alguna manera te falta conocimiento, ¿verdad? Pero cuando vos te querés referir a que tenés conocimiento, no se escribe gnosis, sino que se escribe Gnosis, con G. con G. Cuando acá te cuenta que un tipo que supuestamente hace invocación a la era de Tot, que es egipcio, que en egipcio, que con un obelisco egipcio, que usó esto, que es una pirámide, te están diciendo simbólicamente que usó ¿qué? El conocimiento oculto, la gnosis.
De ahí vienen los gnósticos. De ahí viene I know, know. Esta raíz hace invocación y por eso nadie sabe cómo lo hizo, porque se creó en una logia esto. ¿Bien? Sigamos. Quiero que la gente lo termine de escuchar de palabras de lo que te enseñan en la escuela. En la escuela. ¿no? O en las La universidades UNESCO. también. En las universidades también. Luego, con este ángulo, era sencillo deducir el ángulo buscado por el teorema de la suma de los ángulos interiores de... Después acá viene la parte de verdad, obviamente. El método no importa. Acá empieza. Cualquiera que haya sido el método. ¿Cómo cualquiera que haya sido el método? O Pero sea, bueno. la ciencia por un lado. Cualquiera que haya sido el método, lo importante era hallar este ángulo. Si se prolongan las líneas que describen los rayos del sol, que Importante. el pozo en Siena, y la vertical de la columna en Alejandría hasta el centro de la Tierra, el ángulo es el mismo que se forma por los rayos del sol y la columna en Alejandría. El ángulo medido. Esto se explica si consideramos los rayos del sol paralelos y la vertical de la columna como una secante. Nuevamente, si consideramos los rayos del sol paralelos. Pero, ¿qué problema tenemos con considerar a los rayos del sol paralelos? Hay un muy grave problema. Yo acá lo que estoy mostrando es qué tan equivocada y sospechosa es la medida de la curva, ¿sí? Ahora después vamos a hacer la verdadera medida de la curva. El problema es que justamente los rayos del sol no son paralelos, son divergentes, ¿sí? Porque si fuesen... No, y esto que quede claro algo, o sea, el planteamiento que está utilizando Eratóstenes justamente hace alusión a esto, a que si el Sol está tan lejos y es tan grande, los rayos solares deberían entrar de forma paralela, entonces se podría hacer ese famoso cálculo basado en la sombra. Bien, el problema ¿cuál es? La realidad nos muestra que los rayos de Sol no son paralelos, y esto no se produce por la divergencia de la luz solar cuando atraviesa un medio líquido, como puede ser la atmósfera, la humedad, las gotas de agua o la nube. ¿Por qué? Porque si se difractara, tendría que producirse esto. Tendrían que salir para todos lados de manera aleatoria, entre comillas. Sin embargo, todos los casos de la vida real pareciera haber un punto y la luz en un ángulo circular. A más lejos el objeto, esto es un programa de computadora que yo utilizo, a más lejos la fuente de luz, más paralelo son las sombras. A más cercano son más de un punto, divergen en forma angular hacia su entorno. Y pareciera ser que todos los casos en la vida real tienen la misma distribución y no la distribución que usa Eratóstenes para determinar esa sombra, pero todavía tiene más incongruencias, la famosa medida del diámetro oficial de la Tierra. Los ángulos alternos y ternos son iguales. Eratóstenes llegó entonces a la siguiente conclusión. Conocido el ángulo de 7.2 grados, Conocido, lo inventó, lo vimos al principio, nadie lo conoce. De hecho hay dos teorías. que suspende un arco de 5.000 estadios, distancia que él conocía, que había entre Siena y Alejandría. 5.000 él conocía que había 5.000 estadios. Acá ya van a la programación mental del adoctrinamiento deportivo, entonces te lo asocian con equipos de fútbol, con cosas que el promedio del ser humano tiene empatía. No son boludos, entonces lo vas a no aceptar. son tontos. Exactamente, entonces lo vas a aceptar. El tipo este sabía que había 5.000 estadios en esa época. Debemos saber que esto equivale a la 50ª parte de la longitud de la circunferencia de la Tierra. Simplemente se divide en 360 grados, que es la medida en grados de la circunferencia terrestre. O sea, está tomando un número de 360 grados cuando la ciencia oficial te dice que la Tierra obviamente no es redonda, perfecta. Supuestamente, para tomar un diámetro de 360 grados para dividirlo, la Tierra debería ser así como la muestra la NASA. Pero el tema es que los geólogos dicen que la Tierra no es así porque está abollada por distintos campos gravitacionales, perturbaciones, etcétera, moldeo que tuvo a lo largo de la historia. Y además los astrónomos
nos dicen que en realidad está más achatada en los polos, pero justamente en el polo norte está como también no solamente achatada, sino comprimida y más expandida por debajo. Eso es oficial. Entonces ya el ángulo, o sea, dividirlo en 360 grados ya no se puede, pero todavía tiene más incongruencias la medida de Eratóstenes. 7.2 grados para llegar a este resultado. La medida calculada por nuestro genio griego es entonces 50 veces. Nuestro genio griego. Te van codificando para que vos digas, este tipo era un genio. No voy a cuestionar a un genio. No voy a yo voy a cuestionar a un genio. ¿Quién soy yo? Porque el sistema te vació. Te vació. Entonces no te crees ni a vos. Con 1000 estadios. Para aquellos que se preguntan a cuánto equivale un estadio, Eratóstenes al parecer usó un estadio cuya medida es de 185 metros aproximadamente. Pero este dato nunca lo sabremos con... ¿Escuchaste? Pará. Se basó en un estadio de 185 metros, pero escuchá lo que dice atrás. Pero este dato nunca lo sabremos con certeza, y así la exactitud de la medición de Eratóstenes es controvertida hoy. Oye, pues tenemos dos variables muy convenientes. A ver. Los grados y el tamaño del estadio. Pues el estadio no tenemos idea de qué tamaño fue, pero nos conviene que sea de este tamaño. Pero aparte dice, o sea, vuelve a repetir otra vez la ciencia oficial. Pero este dato nunca lo sabremos con certeza. Pero este dato nunca lo sabremos con certeza. Y así la exactitud de la medición de Eratóstenes es controvertida hoy. Y así la exactitud de la medición de Eratóstenes es controvertida hoy. Si yo te acabo de mostrar todo esto y te pregunto, ¿vos creés en la medida de Eratóstenes? No, ya tengo mis dudas. Ya tengo mis dudas, esa es la palabra. Si multiplicamos 50 veces 5.000 estadios por 185 metros, se obtiene una medida de 46.250 kilómetros en lugar de 40.067 kilómetros, que hoy aceptamos como medida en la línea ecuatorial. Que hoy aceptamos. ¡Pum! Acá. Tenés que aceptarla. Pero si se usa como medida el estadio egipcio o griego... Pará. Pero si se usa como medida en lugar de un estadio egipcio, un estadio griego... Las medidas son menores, el cálculo mejora. Las medidas son menores y el cálculo mejora. O sea, mientras más chica la... Pero... Igual, lo que debemos admirar más que la precisión... Igual, lo que debemos admirar más que la precisión... es la tremenda genialidad detrás del razonamiento de Eratóstenes. Es la tremenda genialidad detrás del razonamiento de un tipo que no sabía ni cómo sacar el ángulo, ni cómo medirlo, ni nada. ¿Qué genialidad hay detrás de esto? Pues bueno. Esto es lo que UNESCO nos enseña. Ahora, el análisis que nosotros empezamos a hacer y que vamos a continuar haciendo de la curvatura, a nosotros, por lo menos, a mí al menos, me gusta realizarlo porque yo vengo del lado de la ciencia y me gusta realizarlo desde el lado de lo que se denomina el método científico. ¿Bien? El método científico, lo tengo exactamente como debe ser, ni más ni menos. Me parece que lo tengo por acá. Si no se lo comentamos a la gente, se lo mostramos directamente, vamos a mostrárselo directamente de la fuente de internet, ciencia. La ciencia justamente que nos dice que la ciencia es el conjunto ordenado de conocimientos estructurados sistemáticamente. La ciencia es el conocimiento que se obtiene mediante la observación. Nunca pudo observar su medida. A la actualidad nosotros no podemos observar el radio de la Tierra, como vamos a ver. Mediante la observación de patrones regulares, Eratóstenes ya estaba controversial porque tenía 2 medidas y nadie supo cómo sacó tal o cual cosa, pero tienen que ser observación de patrones regulares
de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos a partir de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios, se elaboran leyes generales y sistemas organizados por medios de un método científico. El método científico se basa en la observación, la medición y la repetibilidad de esos parámetros que da para decir esto es así. ¿Por qué? Porque lo pude calcular, pude pasar al campo de la experimentación y lo pude repetir. Es viable. Sí, listo, démosle para adelante. Ya en la medición de del diámetro de la Tierra se incumplen todos los estatutos establecidos por el método científico. Ya no es ciencia lo que estamos hablando. Vamos a seguir hablando igual, pero dentro de lo que es la ciencia oficial, la medida del planeta Tierra a la fecha de hoy, como bien decía, no cumple los protocolos científicos. Cumple los protocolos de una fe. Una imposición. De una imposición y de una aceptación. De hecho, como a mí me gusta esta parte de alguna manera de repetir las cosas, tenía... y esto se lo van a encontrar siempre, no es una cuestión de dos videos. Gente totalmente fuera, totalmente en otro ámbito, tratando de explicárselo a un público más joven y demás, te va a decir una frase como esta. Un palo de selfie. En ese palo que usas para hacerte fotos se puede medir el radio de la Tierra. Y quien dice un palo de selfies dice una escoba, una lanza, la vara mágica de Gandalf, lo que sea. Solo necesitas un palo, una regla, un lápiz y un papel. Casi lo mismo que utilizó Eratóstenes en el siglo III a.C. para realizar una medida tan precisa del radio de la Tierra que aún hoy en día sigue asombrando a historiadores, científicos, filósofos e incluso al sastre de Quinafrica. ¿Cómo pudo hacer esto? Pues... Me explico, ¿no? O sea, a la fecha de hoy sigue asombrando a filósofos, científicos, matemáticos y cualquiera que intente deducir cómo sacaron 12.400 y pico de kilómetros del diámetro. Nadie sabe cómo Eratóstenes hizo eso y sin embargo la ciencia te dice oficialmente que la Tierra tiene 6.000 kilómetros de radio. Me vas viendo, ¿no? Por dónde va todo este engaño, ¿no? ¿A qué niveles? Bien, ahora... Lo que hizo Eratóstenes fue esto. Él concebía que la Tierra era redonda, entonces sacó este cálculo. ¿Cuál es el problema? El problema es que si lo haces en una Tierra plana, también da el mismo punto, también da el mismo ángulo, solamente que tenés que concebir que la Tierra, en lugar de ser redonda, es plana, y lo que cambia el número es la distancia del Sol. Si vos lo haces, si el cálculo de la sombra vos lo haces con este método, te va a dar que el Sol está entre 4.000 y 7.000 kilómetros de altitud, vamos a decirlo. Si vos lo haces con el método de Eratóstenes, tenés que concebir que la Tierra es redonda y que el Sol está tan lejos que los rayos del Sol deberían entrar paralelos, algo que tampoco se ve en la vida real. Lo que se ve en la vida real, ¿qué es? Esto, el punto focal y los rayos en forma angular, como cualquier propiedad física de la óptica y de la refracción y la difracción de la luz, está en la ciencia de hoy en día. ¿Bien? Así que ópticamente, o sea, observablemente dentro del método científico, yo lo que veo es esto. Esto no lo veo. Pero bueno, continuamos. Quería dejar claro porque nadie se toma el laburo de analizar correctamente la medición de Eratóstenes. Sí, no, es que te dicen, genio, te dicen la ciencia lo acepta y ya, lo das por hecho. Y lo das por hecho. Exactamente. ¿Por qué? Porque era gente gnóstica. ¿No? O sea, eran eruditos. Mirá la pirámide masónica de la alegoría de la ciencia. Pum, pum. Pero bueno, y la serpiente, ¿no? O sea, si esto es alegórico, esto es explícito, literalmente. Veo una serpiente ahí, con la cabeza. Veo una pirámide. Vamos, muchacho.
Lo que me gusta es que nunca incluían simbología en ninguna parte. Pero está en todo, ¿me entendés? Entonces, no importa, a nosotros, que estamos de este lado de intentar descubrir esta mentira, nos sirve el cálculo, sirve para desmontar todo esto, porque ese número que están utilizando, lo utilizan porque está en coherencia con lo que es phi, con lo que es pi, con lo que es el número áureo, con lo que es lo que la mente, con lo que es la espiral mágica. En matemática estoy hablando, ¿eh? Claro. La estoy diciendo por arriba, lo estoy tirando por arriba, no es exactamente. A lo que me refiero es que ese número está asociado a esto. Está asociado a esto. Por eso el cerebro lo acepta exactamente con Fibonacci. Por eso la NASA lo muestra redondo perfecto, porque es una imagen publicitaria de marketing. Si no, tu cerebro no lo aceptaría. Pero la geología te dice que está abollada y la astrología o astronomía te dice que está ovalada en forma de pera. Vos tenés los tres modelos en la mente, pero lo aceptás porque visualmente te muestran Fibonacci. ¿Bien? Te repito, lo cito por arriba, pero para que vaya quedando claro a dónde va todo eso. No, digo, acuérdate que al principio acordamos que estamos poniendo las cosas sobre la mesa, estamos dando fuentes, estamos dando bases, y ya quien quiera ahondar más en el tema, pues ya busca cada cosa de manera individual, ¿verdad? Exactamente, acá la idea es un poco contar con las cosas que yo me fui encontrando, los análisis que hice y obviamente, o sea, cada link de esto, el que realmente tiene ganas de descubrirlo, directamente entra y comienza a verlo con su propia experimentación, que también de eso se trata esta serie de videos. Entonces acá veíamos, yo lo que hice en una gráfica fue resumir, en otro momento lo vamos a terminar de analizar, pero vean cómo todo está ligado. ¿Bien? Entonces, el punto es el siguiente. Basándonos en esto que vos comentás, hay un ingeniero en internet conocido, tiene una serie de videos muy buenos, que se llama el canal se llama SAR27. Y SAR27 lo que hizo, es inglés, pero habla muy bien castellano también, porque de hecho tiene sus videos en donde está en la versión en inglés y también la hace en castellano. Así que nosotros que somos hispanoparlantes, digamos que podemos acceder al canal y como verán, tiene duplicado mucho de sus cálculos. Y es impresionante. Este tipo es impresionante porque es ingeniero y utiliza el AutoCAD, el cual es un software con una precisión de 18 dígitos. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace mágica? O sea, ¿por qué está bueno consultar este canal? Porque a esas personas que les gusta mucho la matemática, acá se van a poder encontrar exactamente con AutoCAD a escala real esto que yo estoy mostrando acá. ¿Bien? Por eso les decía que a nosotros nos conviene que la medida oficial de la curvatura de la Tierra sea esos 12.000 kilómetros de diámetro. Porque ahí es donde ellos se quedaron cortos. Y ahí es donde está la mentira para descubrir muy fácilmente. Ahí es donde subestimaron a los esclavos. Ahí es donde ellos dejaron asentado que el acceso al conocimiento se volvía peligroso para el sustento de la élite. Y eso es lo que está pasando ahora. Ahora yo, desde Argentina, hablo con vos en México, me comunico con la gente que a vos te sigue, la gente me conoce a mí y a través mío la gente puede empezar a conocer a SAR27, que vive en Estados Unidos, que es ingeniero y que le cayó esto, andá a saber por qué fractal y ahora lo estamos viendo entre todos. Eso amenaza la soberanía de la élite.